Debe ser bien duro nacer en un país pobre donde ni siquiera tienes educación y la única opción que tienes es trabajar para conseguir alimento o huir de los grupos rebeldes. Pero sobreponerse a eso te hace un gran héroe. Esto fue lo que logró el personaje del día de hoy, el depredador, Francis Ngannou, el campeón de las artes marciales mixtas. Nacido en Batié, un pueblo camerunés, el 5 de septiembre de 1986. Como dije al inicio de este video, en un país muy diferente al tuyo y al mío, donde cuando somos niños lo único que nos interesa es jugar o estudiar. Él tenía que trabajar para conseguir alimento y lidiar con muchas situaciones personales. No obstante a todas las situaciones que tenía que vivir externas en el país, Francis Ngannou tuvo que lidiar con la dolorosa situación de tener un padre violento. Entre los trabajos que llegó a hacer estaban el de recoger basura, lavar platos o partir piedras en las areneras de su pueblo natal. Pero eso no detuvo a Francis, quien soñaba con ser algún día como su ídolo deportivo Mike Tyson, quien le inspiró a soñar con que el boxeo pudiera ser una alternativa para salir de la pobreza que vivió desde pequeño y ayudar así a su familia. La única opción que tenía Francis era migrar, salir de su país y buscar oportunidades para alcanzar el sueño de ser un campeón mundial. La opción, salir por Marruecos, navegar en una balsa sin remos hasta España para cruzar la valla de Melilla, donde según el mismo peleador se hizo varias cicatrices con los alambres de púas de la misma. Luego de esto terminó preso durante 2 meses en España, a lo cual comentó: fuimos a la cárcel cuando llegamos, pero por primera vez me sentía un poco relajado. Cuando llegamos, sabíamos que iríamos a la cárcel. Sabía que era un ciclo y que después sería libre. Su destino era Francia, un país que se ha caracterizado en los últimos años por recibir a miles de africanos que buscan una vida mejor. Pero nadie dijo que sería fácil y Francis Ngannou tuvo delante de él otra dura prueba: estar en un país nuevo, sin un solo centavo en el bolsillo, pero con la voluntad en el corazón de lograr su más grande sueño. Con 26 años de edad, estaba completamente sin hogar, vivía en las calles de París y comía y se vestía gracias a una ONG, considerando que el invierno de Francia puede ser mortal, sin exagerar, si no tienes la vestimenta adecuada. Fue entonces que empezó Francis a hablar con dueños de gimnasio, a quienes les pidió que le permitieran entrenar a cambio de limpieza y orden de los mismos. Incluso se dice que en uno de esos gimnasios llegó a dormir por diferentes noches. Encontró trabajo de seguridad en una discoteca, lo cual le permitió poder pagar un cuarto y aún así poder seguir entrenando. Fue en estos tiempos entonces cuando conoció a su futuro entrenador, a Fernand López, quien era dueño de un gimnasio. Y como ya les comenté, Francis era fanático de Mike Tyson y creía que podía ser un campeón mundial en boxeo. Pero Ferdinand tuvo el gran ojo clínico para darse cuenta de que Francis era un peleador mucho más completo y que le podía ir mejor en las artes marciales mixtas. Creo que no se equivocó. Ganó importantes peleas en esta disciplina desde su debut en Europa en 2013. Sus logros alcanzaron llamar la atención de nada más y nada menos de Dana White, el presidente de la Ultimate Fighting Championship, lo que yo llamo las grandes ligas de las artes marciales mixtas. Debutó en la UFC en diciembre de 2015 noqueando a su rival Luis Enrique en el segundo round. Y de allí lo que viene es historia pura. Llegó a acumular varias victorias, algunas por knockout, otras por sumisión, y logrando 2 premios a la actuación más destacada de la noche. Llegó lo que sería su primera gran pelea importante contra el británico Alistair Overeem en diciembre de 2017, donde ganó por knockout en el primer round, lo que lo llevó a ocupar el primer lugar en el ranking oficial de los pesos pesados de la UFC, que estaba en poder del mismo Overeem. Como dato curioso, te debo decir que 2 de las 3 derrotas que recibió Francis Ngannou antes de ser campeón fueron propinadas por estadounidenses, ambas por decisión unánime. La primera ante Steve Miocic, quien tiene ascendencia croata, y la otra contra Derrick Lewis. En marzo de 2021, el depredador se convirtió en campeón absoluto de los pesos pesados por primera vez en su carrera, al vencer por knockout en el segundo round a quien antes lo había derrotado, el estadounidense Steve Miocic. Una gran revancha, ¿no? Lo cierto es que este campeonato de Francis Ngannou fue celebrado por el pueblo camerunés, porque estoy seguro que para muchos jóvenes y otros no tan jóvenes,
El depredador es una inspiración para ellos y un ejemplo completamente vivo y palpable de que no importa de dónde vengas ni lo poco que tengas. Si tienes un deseo en tu corazón, un verdadero sueño, y no pones solo el deseo, sino la acción necesaria para alcanzarlo, sin importar los obstáculos, te aseguro que nada, pero absolutamente nada, es imposible. Nos vemos en un próximo video en Aquí Contigo.